¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores de las artes marciales mixtas. Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de referencia Colmenero. Hoy os traigo una historia que me hace mucha ilusión, una historia muy bonita, una historia de éxito. La historia de Joel el Fenómeno Álvarez, ese joven gijonés que poco a poco logró llegar a la cúspide de las artes marciales mixtas, a la UFC, y de hecho se brega en la mejor división para mí del mundo, ese peso ligero de UFC. Pero para llegar hasta ahí, Joel tiene una historia que poco a poco ha tenido que ir superando obstáculos y haciendo su propio camino hasta llegar a la élite de las artes marciales mixtas. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a contar la historia de Joel el Fenómeno Álvarez. Dicen que la vida es lo que pasa mientras nos empeñamos en hacer otros planes. Bien sabe de ello Joel el Fenómeno Álvarez, que cuando tenía 18 años se encontraba dando un paseo buscando un lugar donde el que entonces era su cuñado pudiera entrenar, que estaba allí de visita en su tierra natal, en Gijón. De este modo acabó recalando Joel Álvarez en el Club Deportivo Tíbet. Allí entró con 18 años y allí se enamoró del deporte que actualmente le da de comer muy bien y en el que sobre todo tiene mucha proyección por delante y mucha carrera por hacer. Podríamos decir que fue un amor a primera finta, perfectamente se podría decir. Desde entonces Joel ya no salió del Club Deportivo Tíbet y arrancó una carrera, primero tocando varios deportes de contacto y luego recalando directamente en las artes marciales mixtas, donde después de una etapa amateur dio el salto muy jovencito a la lucha profesional. Desde entonces debutó con victoria frente a Arad Garmendia y fue peleando en torneos regionales en España. Luego llegó su primer tropiezo, su primera derrota, una piedra, una chinita en el camino, pero de la que aprendió muchísimo. Fue su derrota en su sexta pelea profesional frente a Ali Abdurakhimov en M1 Global. Él dice siempre que de las derrotas ha aprendido más que de las victorias y desde luego fue una elección bastante errónea en ese momento, pero que le sirvió para después emprender una carrera ya meteórica. Desde entonces fue ganando victorias en España en torneos regionales, también alguna fuera, grandes victorias fuera, además siendo muy jovencito, hasta que recaló en AFL, una de las ligas referentes en España. Allí hizo también una carrera, peleas profesionales muy duras, hasta que logró hacerse con el cinturón de la compañía AFL, de la compañía española AFL. Además, tuvo unas peleas muy, pero que muy duras, como contra Julio César Alves Girino, un luchador brasileño afincado en Madrid, que era muy potente, y así llegó hasta Radu Maxim, que era un luchador que venía con muchísimo background, y el cual Joel Álvarez logró derrotar para hacerse con el cinturón de AFL. El resto, bueno, es historia. Recibió la llamada de UFC. En corto aviso, aceptó, porque era la manera de poder entrar dentro de la UFC, y aceptó pelear contra una máquina. Sí, hablamos de Damir Ismagulov. Contra Damir Ismagulov, pues bueno, Joel Álvarez ya lo hemos hablado muchas veces. Salió bloqueado, salió alucinando un poco con el entorno, lo que era aquello. Fue una derrota bastante, digamos, avasalladora. Pero para Joel, él nos dijo incluso en la entrevista que fue una derrota incluso necesaria para enterarse de lo que iba esto, de lo que iba la UFC. Perdió por decisión unánime, pero no fue más que un obstáculo que saltar para continuar en el camino. Después llegó la redención frente al italiano Danilo Belluardo y fue la primera victoria de Joel Álvarez en la UFC. Derrota además muy buena por KO técnico. Después ya llegaron las dos derrotas que le están acercando muchísimo al top 15. La victoria frente a Joe Duffy y la victoria frente a Alexander Yakovlev. A partir de esas tres victorias consecutivas, ¿qué es lo que logró? Bueno, pues después de tener una transformación de manager, ha logrado un cambio, un traslado de manager con Ali Abdelaziz, Dominance MMA, y como muchos de vosotros ya sabréis, ha logrado por fin el objetivo. ¿Cuál era? Pues ahora, este sábado, tiene su pelea frente a Thiago Moisés para entrar en el top 15. Una victoria le puede colocar directamente en el top 15 de la división del peso ligero de UFC. Son palabras mayores, un sueño, un hecho histórico sería, y así deseamos que sea. Pero antes os quería traer esta historia, la historia de Joel el Fenómeno Álvarez, el chaval que dando una vuelta con 18 años por Gijón encontró un centro deportivo
se puso a entrenar, luego a pelear y a pelear, y finalmente tiene la oportunidad de entrar en el top 15 de la élite de las MMA. Hasta aquí la historia. Si os ha gustado, dadle a like, por favor, compartid, sobre todo compartid, que llegue al mayor número posible de personas, y compartid, como siempre os digo, con vuestros amigos y, si hace falta, con vuestros enemigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.